En este video vamos a trabajar con las razones trigonométricas. Para ello se propone el siguiente triángulo rectángulo y se va a trabajar con este ángulo de referencia. Las medidas del triángulo rectángulo son las siguientes: 9, 12 y 15. Lo primero que debemos hacer es identificar quién es la hipotenusa y los catetos. Habíamos dicho anteriormente que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo y que está opuesto al ángulo recto. Entonces la hipotenusa sería este lado. Y como vamos a trabajar con este ángulo de referencia, entonces el cateto opuesto va a ser el que esté enfrente. Cateto opuesto. Por lo tanto, el otro sería el cateto adyacente. Bueno, ya tenemos aquí las razones trigonométricas. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores. Para el primer caso, para el seno del ángulo alfa, vamos a sustituir el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Identificamos entonces cateto opuesto sobre la hipotenusa, que serían 15. Esta fracción podemos ver que se puede reducir. Tienen tercia los dos, por lo tanto quedaría como 3 quintos. Nos vamos con el coseno del ángulo. Entonces es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente serían 12 y la hipotenusa serían 15. También es una fracción que se puede reducir. Los dos números tienen tercia, por lo tanto quedaría como 4 quintos. Nos vamos con el siguiente, tangente del ángulo. Es la razón entre cateto opuesto y cateto adyacente. Sería entonces cateto opuesto 9 entre cateto adyacente 12. También es una fracción que se puede reducir, también tiene tercia, por lo tanto entonces quedaría como 3 cuartos. Nos vamos con la cotangente, que es la razón entre el cateto adyacente, que serían 12, entre el cateto opuesto 9. De igual forma tienen tercia los dos números y entonces quedaría como 4 tercios. Nos vamos con la secante. La secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Hipotenusa sería 15 y el cateto adyacente serían 12. Esto también se puede reducir, tienen tercia los dos números, por lo tanto quedaría como 5 cuartos. Nos vamos con la última, cosecante del ángulo. Es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. La hipotenusa es 15 y el cateto opuesto 9. También es una fracción que se puede reducir, tienen tercia los dos números, por lo tanto quedaría como 5 tercios. De esta forma llegamos a la solución de este ejercicio. Vamos a analizar otro ejemplo. Ahora, para este ejemplo, el ángulo de referencia va a ser el de arriba, el ángulo beta. Por lo tanto, ahora entonces vamos nuevamente a identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. En este caso, la hipotenusa sería el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Esta va a ser la hipotenusa. Y los catetos serían de la siguiente forma. El que está enfrente del ángulo de referencia sería entonces ahora el cateto opuesto. Por lo tanto, el otro sería el cateto adyacente. Ahora nuevamente vamos a sustituir de aquel lado. Primero empezamos con el seno del ángulo beta, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería entonces 8 del cateto opuesto y 10 de la hipotenusa. Es una fracción que se puede reducir, mitad arriba y mitad abajo. Quedaría como 4 quintos. Nos vamos con el coseno del ángulo beta, que sería la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Cateto adyacente sería 6 y la hipotenusa serían 10. También es una fracción que se puede reducir. Tienen mitad los dos, por lo tanto quedaría 3 quintos. Nos vamos con la tangente del ángulo beta. Es la razón entre el cateto opuesto, que sería 8, y el cateto adyacente, que sería 6. También es una fracción que se puede reducir, los dos tienen mitad, por lo tanto quedaría como 4 tercios. Nos vamos con la siguiente, que sería la cotangente del ángulo beta. Sería la razón entre el cateto adyacente, que serían 6, sobre el cateto opuesto, que serían 8. Es una fracción que también se puede reducir y quedaría como 3 cuartos.
Nos vamos con la secante del ángulo beta. Es la razón entre la hipotenusa, que son 10, y el cateto adyacente, que serían 6. También se puede reducir esta fracción, quedaría como 5 tercios. Y nos vamos con el último, cosecante de beta. Es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto, que serían 8. También es una fracción que se puede reducir y quedaría como 5 cuartos. Y esa sería la forma de cómo resolvemos este segundo ejemplo.